he apuntado poca cosa, así que espero bien que se alargara un poco. Bien, hoy el tema, no sé si se está... ¿Se hace por Facebook o no? ¿Sí? Ah, vale. ¿Cómo no veo la cámara? no veo la cámara. Ah, sí, enfrente, ¿no? Ah, bueno. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde. Y que en esta tarde también podamos gozarnos, igual que nos hemos gozado con alabanza, podamos gozarnos con la palabra. Y bendecir a los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de Facebook, en directo, que esta palabra haga bien al corazón y que esta palabra nos ayude a crecer. Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual. Amén. Si ese alimento espiritual no está bien adecuado con sus vitaminas y sus proteínas y todo lo que necesita, es como que igual no va a dar el efecto que necesitamos espiritualmente. Pero la palabra de Dios tiene todos esos condimentos, ¿sí? Tiene todo esto. Yo lo voy a titular en esta tarde, ¿cómo es el carácter? Aquí está. Forjando mi carácter al de Cristo. Moldear o formar. Bien, el carácter. Todos tenemos carácter, ¿no? ¿Usted tiene carácter? Bueno, algunos dicen, aquel hermano está pobre de carácter, ¿no? O aquel hermano o aquella hermana tiene un carácter un poco fuerte. Pero todos tenemos carácter, ¿no? Bien, voy a hacer una breve introducción cortita para luego después entrar en el mensaje. Bien, dice, para saber si tengo que cambiar mi carácter, me tengo que analizar mi interior para hacer un análisis exhaustivo y serio. O sea, yo me tengo que analizar, tengo que meditar, y he puesto algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, en este análisis, ¿cómo está mi relación con los demás? Primero, empatizo solo con algunos y con otros no. A mis amigos les perdono todo, pero a los demás no. A otros les decimos te perdono, pero no olvido. A otros les decimos tengo paciencia con algunos, pero a otros no los soporto. Hablo bien de algunos, pero a otros como no me caen bien, los critico. Y se podría agregar más cosas a las que usted ahora mismo está pensando. Algunas se podría agregar más todavía, ¿no? Pero yo lo voy a dejar acá para no ser tan canso. Bien, después de hacer este análisis, llegamos a la conclusión. ¿Se puede poner Daniel 5:27? ¿Sí? Bien. Pekel. Dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esto fue lo que le dijo el profeta Daniel al rey Nabucodonosor. Había el Señor puesto en balanza y la balanza había ido negativamente en contra de Nabucodonosor. Pero bueno, podríamos decir, en este análisis que nos estamos haciendo, hemos hallado falto. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enderezar nuestra balanza? Porque algo no funciona. Hay algo en nuestro carácter que la balanza se ha inclinado en contra nuestra. Bien, el mensaje escogido dice que Dios escogió a un pueblo para él, pero llegamos a la conclusión, Bueno, Dios escogió a un pueblo para él,
Pero este pueblo tenía que ser forjado primero, o moldeado. Un personaje importante para forjar dicho pueblo, un gran líder, como Moisés. Después de la muerte de José, como primer ministro de Egipto, hubo otra generación, dice la palabra de Dios. Hubo otro faraón que no conocieron ni tuvieron memoria de José ni de aquella generación. Dice que lo soyugaron y lo esclavizaron porque Dios bendijo y multiplicó a su pueblo y los egipcios tuvieron temor. Los egipcios tuvieron temor. Y dicho faraón mandó matar a todos los niños para que no siguieran creciendo este pueblo y multiplicándose. Dios no permitió la muerte de Moisés, sino que fue guardado para una tarea importante que Dios tenía para él. Bien. Así que tenía una gran tarea con Moisés. Vamos a leer Hechos, capítulo 7, versículo 22. 7:22. Vale. Dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea que el Señor permitió que Moisés, desde niño, fuese criado como un rey, en palacio. Dice que fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. O sea, era un hombre preparado humanamente para ser un rey. Dice que la hija de Faraón adoptó a Moisés como príncipe y lo hizo educar en el palacio del rey, donde se educaban a los que un día iban a ser gobernantes de la nación. La educación que recibió Moisés en el palacio tan esmerada, a Dios le sirvió para después gobernar al pueblo de Israel. Y dice que Moisés preparando con sabiduría humana para después forjar y moldear en lo espiritual a Moisés. Dios preparó a Moisés durante 40 años en el desierto. Antes de llegar a ser el hombre más manso de la tierra en aquel tiempo, dice que habla en Números 12:3, dice que Moisés fue, Dios dice de Moisés, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra en aquel tiempo. Fíjense ustedes hasta qué punto Dios moldeó el carácter de Moisés. Primero, Dios permitió que fuese un hombre preparado en la sabiduría humana. Pero después Dios lo apartó y lo llevó al desierto para tenerlo 40 años moldeando. ¿Hasta ahí bien? Bien. Dice, Dios desde ese momento quiso forjar a su pueblo a ser un pueblo obediente con leyes y estatutos dado a Moisés, 40 años en el desierto. Durante aproximadamente 1500 años, en el proceso de la historia, Dios levantó también, durante aquel tiempo, líderes, jueces, reyes y profetas, y Dios guió al pueblo, un pueblo rebelde y duro de servir. Aquel pueblo que estuvo clamando durante 400 años a Dios para que Dios le mandara un libertador y lo sacase de Egipto. Aquel pueblo, cuando llega Moisés y Dios le dice por mano fuerte que fue sacado aquel pueblo, cuando cruzaron el Mar Rojo, aquel pueblo durante 40 años estuvieron vagando en el desierto, porque Dios lo estuvo probando, lo estuvo forjando, lo estuvo moldeando. Pero dice la palabra que aquel pueblo que Dios le prometió, las tierras prometidas donde fluiría leche y miel, no entraron ninguno de los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb y los nacidos en el desierto. Fueron los que entraron en las tierras de Canaán. Fue un pueblo rebelde, de continuo,
un pueblo desobediente. Y conocemos la historia de la cantidad de cosas que ocurrieron en aquel tiempo. Bien, ¿cómo es el carácter humano? Bueno, ¿cómo es el carácter humano en general? Según la RAE, Real Academia Española, dice que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona. O sea, eso hace definir a la persona por el carácter. No todos tenemos el mismo carácter. Tenemos caracteres diferentes. ¿Verdad que sí? Unos son más apacibles. Somos diferentes. Eso nos hace ser diferentes unos de otros. Veamos cómo es el carácter general humano. En 2 Timoteo, capítulo 1, perdón, 2 Timoteo 1:7. Esto es los postreros tiempos. A ver, 2 Timoteo 1:7. Se pone. Bien. No, 2 Timoteo 1:7. Bueno, creo que me he equivocado, no era este. Perdón, es el 2 Timoteo, no sé si el capítulo 2, donde habla de el carácter de los hombres en los postreros tiempos. No sé si es el capítulo 2, sí, 2:7, a ver si es el 2:7. Sí, creo que es el 2. Yo he puesto el 1, pero creo que es el 2:7. El carácter de los hombres en los postreros tiempos. A ver, 2 Timoteo. O Tesalonicenses. Sí. No, pero creo que, perdón, me he liado aquí. Creo que es en 2 de Tesalonicenses, capítulo, creo que es el capítulo 2. Sí, me parece que está ahí. Bueno, habla del carácter 3. Vale, perfecto. 2 de Timoteo. ¿No en, sí? Vale, igual, bueno, me he liado porque yo apunté los. Vale, a ver si lo puedes poner, porque sería interesante. Segunda de Timoteo 3, ¿no? Vale. Vale, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Este es hablando del carácter de los otros tiempos, pero actualmente también hay este tipo de personas con este tipo de carácter, ¿no? Pero ¿cómo es el carácter de Dios? Ahora vamos a ver, hemos visto cómo el carácter del hombre, y ahora vamos a ver cómo el carácter de Dios. Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, aquí vamos a ver el carácter de Dios en su naturaleza. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres o los hijos, son los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bien, este es el carácter de Dios. Creo que hay algo antagónico, algo contrario en esa balanza, ¿verdad que sí? Completamente contrario. El hombre es despiadado y Dios es misericordioso. Bien, cuando éramos inconversos, ¿usted tenía alguna cualidad parecida al carácter de Dios? Pregunto. Igual alguno tenía alguna cualidad. ¿Tenían alguna cualidad? ¿No? Yo por lo menos no, ¿eh? No teníamos ninguna cualidad. Miren que lo que dice, todo ser humano nacido puede salvarse
de la naturaleza pecaminosa en Salmos 51:5. Nos da una respuesta el rey David. Salmos 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que, aunque yo era inocente cuando nací, igual que usted era inocente cuando nació, pero cuando uno nace de la mamá, como hemos leído, nacemos en pecado. Está bien aferrado al ADN. ¿Un niño puede pecar? No, porque no tiene conocimiento, no tiene conciencia. Pero en su ADN está el pecado y la maldad, la cual se desarrolla después con el tiempo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento del pecado está, como hemos dicho, aferrado, arraigado en nuestro ADN. Volvamos al principio, cómo cambiar mi carácter para que dicha balanza se incline a nuestro favor. En primer lugar, ¿qué haría falta para cambiar el carácter al de Cristo? ¿Yo podría hacerlo por mi propia cuenta? ¿Usted podría hacerlo por su propia cuenta? No. En primer lugar, necesitamos fe. Tenemos que creer. Tenemos que creer en Dios, de que Él sí puede. Miren, por nosotros mismos podríamos cambiar nuestro carácter con nuestro conocimiento, con nuestras fuerzas. No. En Juan 15:5 dice, sin mí, nada, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted haga lo que quiera. Dé salto si quiere, chille todo lo que quiera, dése contra la pared. No podrá hacerlo sin el Señor. Dice también en Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él sí lo podemos. Yo no puedo, pero en Él sí podemos. También en Filipenses 2:13. Él hace tanto el querer como el hacer. ¿En quién? Por su buena voluntad. ¿La voluntad de quién? De Cristo, de Dios. 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí he apuntado algo referente a esto. Dios nos ayuda en nuestro desarrollo a revelarnos mediante su palabra las expectativas que tienen para nuestra mente mediante su palabra, su obra y su gracia y su espíritu. Y podemos llegar a tener la mente de Cristo. Miren, le voy a decir otra cosa. Dios no viene con la varita mágica. Cuando pedimos, Señor, cambia mi carácter. Señor, que no tengo paciencia, dame paciencia. Y a veces esperamos que el Señor venga con la varita mágica. ¡Wow! Al instante o de la noche a la mañana. No es así. Dios no viene con la varita mágica para cambiarlo en un instante. Dice que Moisés fue forjado durante 40 años. ¿Usted cree que Moisés le pidió a Dios, Señor, cámbiame, no me dejas 40 años en el desierto? Que hace mucha calor, que por la noche hace mucho frío. ¿Qué mal que lo paso aquí? ¿No? Lo tuvo 40 años en el desierto, forjando, moldeando. Job le arrebataron todo. Y encima, Satanás le mandó una sarna que creen los eruditos que puede durar meses o cerca de un año. No se sabe cuánto tiempo duró. Pero imagínense Job, un hombre rico que lo tenía todo, fue probado y le arrebataron todo. Y no solamente le arrebataron todo, sino que lo dejaron con una enfermedad. Una sarna
desde la cabeza hasta los pies. Este fue Job. Josué, a los 17 años fue entregado a sus hermanos como esclavo, hasta que fue primer ministro en Egipto. Y estuvo 13 años esclavo en Egipto, hasta que fue primer ministro, hasta los 30 años. 13 años. El apóstol Pablo se cree que estuvo entre 10 y 12 años, Dios mordeándolo, revelándole el evangelio, hasta su primer viaje misionero. El propio Hijo de Dios, Jesús, estuvo hasta los 30 años para empezar su ministerio, para 3 años y medio. Así que ninguno dicho o mencionado, Dios usó su varita mágica con ninguno de ellos, aparte de que hubieron también otros líderes y otros hombres de Dios que también fueron probados. Así que Dios en nosotros ha de formar nuestro carácter en la prueba, mediante el fuego. En 1 Pedro, capítulo 4, 12 y 13 dice, ¿podemos ponerlo? Ya lo tenemos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Saben ustedes cuando uno está contento, alegre, tiene un problema? Ay, pero ¿por qué ahora me viene un problema? El Señor ha permitido probar. Ya falta poco para poder acabar. ¿Me podrá aguantar 5 minutos? En 1 Pedro 1:7. ¿Podemos ponerlo? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense ustedes cómo empieza el apóstol Santiago. En el capítulo 1, en los primeros versículos ya. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Así que también los metales se purifican en el horno. Los metales se fusionan a diferentes temperaturas. O sea, cuando habla de fusionar, quiere decir que un metal pasa de ser sólido a ser líquido. Es la fusión, ese cambio, ¿no? Y he puesto varios ejemplos de varios metales. Hay un montón de metales, pero bueno, he puesto uno de los más conocidos. Por ejemplo, el plomo se fusiona a 325 grados, se derrite. El estaño a 232 grados. El cobalto a 1495 grados. El níquel sobre 1600 grados. El hierro y el acero a 1600 grados. La plata a 965 grados. Y el oro a 1065 grados. O sea, no todos los metales se fusionan a la misma temperatura. Depende de qué tipo de metal, si son duros o menos duros. Pero yo pregunto en esta tarde, ¿qué clase de metal es usted? ¿Es usted plomo? ¿Estaño? ¿Es usted hierro? ¿Acero? ¿Es usted plata? ¿Es oro? Tienen diferentes temperaturas. Miren, dependiendo de lo duro que usted sea, Dios lo va a meter en el horno y le va a dar más calentón, le va a dar más grados. ¿O quiere ser un metal más sencillo? ¿Quiere seguir siendo un metal duro? ¿Saben que los herreros cuando van a forjar algo lo meten en la fragua? Bueno, llaman fragua, hornillo, y calientan una temperatura. Y lo ponen al rojo vivo, como se suele decir, y entonces lo mordean en el yunque,
dándole forma con el martillo. Y lo vuelven a meter otra vez en la fragua, lo van a sacar y vuelven a darle, y lo sigan martilleando para darle forma. Ninguno de nosotros no escapamos. Dios quiere formarnos a todos. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué clase de metal es usted? ¿Es un metal muy duro? Ahora yo pregunto, ¿qué clase de metal somos? Dependiendo del metal que estés hecho, así Dios calentará el horno, para moldearnos dicho elemento, darle forma, a de someter a muchas veces y moldearlo. El carácter fluye del interior y se define como la firmeza, la excelencia moral, la integridad, pureza, honestidad y sano de buen carácter de Dios en nuestro forjador. Fíjense ustedes lo que Dios hace cuando nos mete en el horno. El carácter cambia. Pero no es de la noche a la mañana. Necesita un proceso. Todo necesita un proceso, porque Dios lo puede hacer al instante, sí, porque Dios tiene autoridad y tiene poder para hacerlo. Pero no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es de que usted se deje moldear. Y que intente ser un metal blando. Si no, vamos a pasar más canutos todavía, ¿no? Bien, en Isaías 41:7, este es un versículo que dijo la pastora el domingo pasado, que bueno, yo lo he puesto porque me venía muy bien también. Dice, el carpintero anima al platero al que alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿Saben que los puentes antiguos, cuando unían las piezas, les ponían una especie de clavos para diseñar las piezas? Lo calentaban en el agujero, unos martillos y los barcos antiguos. El Señor quiere sujetarte bien. Quiere ponerte esos clavos para que no te ates, para que haya una buena soldadura para siempre. Bien, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no ha nacido de nuevo, no podrá tener la mente de Cristo. No podrá ser forjado. No podrá ser una nueva criatura. Porque eso Dios lo hace cuando hay un nuevo nacimiento. No con la vieja persona, sino con la nueva persona. Persona hecha de nuevo. En Jeremías 18, ¿se acuerdan del alfarero? Moldeando. Dice que fue a casa del alfarero y el Señor le habla a Jeremías. ¿Acaso yo no podré hacer una vasija como yo quiero? El barro se resiste también, ¿sabes? Pero ahí están las manos del alfarero, bien preparadas, ¿sabes? ¿Sí? Haciendo esa vasija. ¿Al gusto de quién? ¿Al gusto del barro? ¿El alfarero? ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere hacer algo hermoso. Hermanos y hermanas, si está en pruebas, gózate, porque estás siendo forjado en las manos de Dios. Y para poder acabar, le quiero leer 1 Corintios, este creo que no te lo puse. Sí, 10:13. Si no lo tienes, yo lo busco. Bueno, yo lo tengo aquí en el móvil. 10:13, sí. 1 Corintios. Si no, yo lo leo. A ver, lo vamos a leer, que este es el último versículo. No, 13. ¿He puesto el 3? Bueno, si no, yo lo leo, es igual, no te preocupes. ¿Sí? Bueno, dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir.
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí lo tenemos. No va a poner más resistencia de la que usted pueda soportar. Si el Señor sabe que usted va a aguantar 300 grados, no le va a poner 400, va a poner 300, porque sabe que usted que se va a derretir, ¿ven? Se va a hacer líquido, y con el líquido sabe usted que se hace también, se pone en el molde y se hacen cositas también. Así que mi hermano y mi hermana, gózate cuando estemos en diversas pruebas, como decía el apóstol Santiago. ¿Verdad? Eso es una locura, decirle a la gente que nos gocemos porque estamos sufriendo. Pero el apóstol Pablo nos dice, gozaos, porque esa es la voluntad de Dios. Porque así Dios nos está forjando, nos está moldeando, mi hermano. Cuando estemos en el cielo, el Señor nos quiere sin mancha y sin arruga. Aleluya. No sé si puedo cantar media canción. El técnico, no sé si puedo coger una de las guitarras. ¿Sí? Pues yo soy tan antiguo, pero es una canción que me estaba acordando hoy mientras acababa el mensaje. Y es, no sé si ustedes la conocen,